Ya nos adentramos también para recibir próximamente el mes de julio, un mes muy importante porque desde el 1 de julio cambia el sueldo mínimo en nuestro país, Alejandra. Así es, este es el último mes que tienen las empresas para ajustar los sueldos de sus trabajadores. Vamos a aclarar todas las dudas y también aprovechamos para invitarlos a todos ustedes a mandar sus preguntas porque vamos a hablar a continuación de este tema. Estamos con Gabriela González, ella es abogada del área legal de auditeris.com. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, encantadas de tenerte acá porque este es un tema que además genera dudas a todos absolutamente. Es una nueva ley que está entrando en vigor, entonces lógicamente todavía tenemos que despejar algunos temas, ¿no? ¿Qué sucede? ¿De qué se trata este incremento del sueldo mínimo a 500,000 pesos? Bueno, a ver, durante la campaña presidencial del presidente Boric, una de sus promesas de campaña fue aumentar el sueldo mínimo a la cantidad de 500,000 pesos. Y en ese escenario, en mayo del año 2023, se dicta una nueva ley que establece aumentar paulatinamente el sueldo mínimo en ciertos tramos, para quedar finalmente, a contar del 1 de abril del año 2024, en la suma de 500,000 pesos. Esto a nivel de las empresas, ¿qué desafío significa para poder aumentar este sueldo mínimo, cierto? ¿Cuáles son, digamos, los principales enfoques que debiesen darle administrativamente para poder cumplir con esta normativa? Bueno, las empresas, en primer lugar, lo que deben de hacer es ajustar, es decir, cumplir con la ley. Las remuneraciones de los trabajadores por el solo ministerio de la ley se entienden reajustadas a contar del 1 de julio de este año. Por lo tanto, todas las remuneraciones que se devenguen a contar de este mes ya debiesen estar ajustadas al sueldo mínimo, o a este nuevo sueldo mínimo. Y en ese sentido no solamente aumenta el salario mínimo, sino que también las cargas familiares reciben un reajuste, o lo que el empleador deba pagar por concepto de feriado legal o vacaciones que se tome el trabajador en este periodo, las indemnizaciones también que procedan en ciertos casos de desvinculación también se van a ver aumentadas por este aumento del salario mínimo. ¿Y los bonos? Los bonos también, pero los bonos van a estar condicionados a las metas que tengan las empresas o para lo cual fue otorgado a los trabajadores, ¿ya? Que se haya acordado previamente. Que se haya acordado previamente. O sea, no es que aumenta el sueldo mínimo y consecuencialmente aumenta el bono. Ya lo que debe ajustar el empleador es el salario mínimo. Y luego será una decisión administrativa si el bono va a recibir algún aumento proporcional también al aumento del sueldo mínimo o lo mantiene como está de acuerdo a las condiciones que se pactaron contractualmente al momento de iniciar la relación laboral o en un acto posterior. ¿Qué empleados se verían beneficiados en caso de que esto no se considere, ¿no?, por el tipo de trabajo, porque quizás es informal, porque quizás es a través de boleta de honorario? ¿En qué casos sí aumenta, en qué casos no? La ley es súper clara al señalar que los trabajadores o las personas que van a estar sujetos a este aumento del salario mínimo son todas aquellas personas que tengan una relación laboral vigente con contrato de trabajo. Esto significa que aquellos asesores o prestadores de servicios profesionales o boletas de honorario, por ejemplo, o contratos de prestación de servicios no se ven beneficiados con este aumento del salario mínimo, ¿ya? Por consiguiente, solo va a operar o rige para aquellos trabajadores que tengan como asignación un sueldo mínimo y que estén con un contrato de trabajo vigente. Ah, perfecto. ¿Y qué sucede con las pymes, por ejemplo? ¿Qué medidas tienen que tomar? Las pymes, al igual que todas las empresas, se ven obligadas a cumplir con esta normativa, ¿ya? La calidad de micro o pyme o pequeña empresa no los exime de esa responsabilidad, ¿ya? Quedan todos con la misma obligación. Pero en el caso de las micro, de las pequeñas y de las medianas empresas y también de las cooperativas, porque la ley los incluye también, pueden solicitar subsidios para poder ajustarse o ajustar sus costos para dar cumplimientos a esta ley, ¿ya? Por lo tanto, llegó el 1 de abril. Obviamente los costos de las empresas se podrían ver muy afectados, sobre todo en el caso de las pymes que representan el 60% de la fuerza laboral en nuestro país. Pueden acceder a estos subsidios que estableció el Estado hasta abril del año 2025 para poder obtener, de acuerdo a ciertos tramos, un monto de dinero que les permita de cierta manera poder compensar este incremento del salario mínimo. Y hacer frente, porque se entiende para ambos lados que es un proceso de adaptación nuevamente con respecto a aquellos trabajadores que ya tienen un contrato vigente, que quizás ganen no el sueldo mínimo. ¿Para ellos aplica igualmente una variabilidad en el total de su sueldo con esta nueva ley? No, la verdad es que no. Solamente se ajusta para aquellos trabajadores que tengan
como parte de su remuneración un sueldo mínimo. Es decir, aquellos trabajadores que no estén sujetos al salario mínimo, es decir, que su remuneración exceda los 500.000 pesos, ellos no se les reajusta consecuencialmente su remuneración. Eso no pasa, no lo regula la ley de esa forma tampoco. ¿Y qué sucede con este incremento de 500.000 pesos? ¿Cómo está relacionado con el nuevo horario laboral de las 40 horas? Ya, son dos leyes distintas, ya que si bien se aplican en momentos muy parecidos y se comenzaron a discutir también en épocas muy similares, siguen siendo dos leyes distintas, ¿ya? Por lo tanto, el empleador debe, por una parte, cumplir con esta ley de las 40 horas, ya sea rebajando a 44 horas o a las 40, dependiendo de la decisión interna que tome la organización, pero obligatoriamente 44 como mínimo. Y, por otra parte, dar cumplimiento también al reajuste del salario mínimo de todos aquellos trabajadores que tengan el día de hoy como remuneración el salario mínimo. O sea, el empleador no puede condicionar el uno con el otro. No, bajo ningún motivo. No puede ocupar como pretexto la rebaja en la jornada laboral para rebajar o no cumplir con la normativa. Es decir, si tuviésemos que hacer un símil, las 44 horas equivalen hoy día al salario mínimo para aquellos trabajadores que obviamente tengan como remuneración el salario mínimo. Está buenísimo poder aclarar esa información, abogada. Y con respecto al tiempo que tienen las empresas para poder reajustar este sueldo, entra en vigencia el 1 de julio la ley. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo tiene la empresa para poder modificarlo o desde el 1 de julio ya tiene que estar modificado? Entrada en vigencia, es decir, el 1 de julio, la empresa tiene que dar cumplimiento a este imperativo legal. No es facultativo para las empresas. En ningún caso, la empresa debe ajustarse y debe cumplir con esta normativa a contar de la fecha en que la misma ley le indica. Por lo tanto, todas las remuneraciones de los trabajadores que se devengan a contar del mes de julio de este año ya tienen que ver incrementado este salario mínimo. ¿Ya? En el caso de las empresas de ver ajustados sus costos, ver mermados sus costos por este ingreso, pueden postular también a los subsidios, a los beneficios que establece esta misma ley para compensar de cierta manera los costos extra, ya que le va a generar dar cumplimiento a esta normativa. Y el empleador podría tal vez reducir, no sé, en algunas empresas se les da algún tipo de bono por transporte, por colaciones, por ejemplo. ¿Podría el empleador reducir este tipo de beneficios ahora que se incrementa el sueldo mínimo? ¿Podría hacer eso con el empleado? Hay que distinguir acá ciertas situaciones. En primer lugar, todas las asignaciones que tú me acabas de señalar, como colación, movilización o aquellas asignaciones que se otorguen por concepto de teletrabajo, por ejemplo, o de herramientas, etcétera, no son imponibles, ¿ya? Por lo tanto, el salario mínimo va de la mano de la renta imponible del trabajador. Si el empleador quisiese bajar, en definitiva, esos bonos, estaríamos pensando que no sería una conducta ajustada a la norma y le da lugar a los trabajadores de iniciar las acciones que estimen pertinentes, ¿ya? Pero cada modificación que yo hago como empleador al contrato de trabajo, ya sea por la remuneración o por el cambio, la variación en las asignaciones, debe constar en un instrumento aparte que es un anexo de contrato de trabajo. Y en principio, el incremento o el cumplimiento a la normativa que establece el incremento del salario mínimo no da lugar al aumento o a la rebaja, de estas asignaciones para compensar el aumento del salario mínimo. Perfecto. Bueno, estamos conversando de esta nueva ley que va a entrar en vigencia el 1 de julio y queremos hacerle invitación a que usted también pueda unirse a través del código QR, todas sus dudas, consultas, preguntas al respecto. Y verdaderamente a mí me gustaría conversar sobre auditeris.com. Me imagino que les están llegando muchas dudas, muchas consultas, ¿cierto? Pero estamos a nada de que esto entre en vigencia. Con respecto a eso, ¿cuáles son las dudas más comunes que están recibiendo en este momento? Bueno, en este momento las consultas que estamos recibiendo son las asesorías que se requieren para implementar esta ley, es decir, en qué condiciones, bajo qué formas y cómo se puede llevar a cabo la implementación de esta ley desde un punto de vista laboral sin transgredir la norma. Y por el otro lado tenemos consultas contables para los efectos de determinar si es las pymes, en el fondo las empresas a las cuales el Estado les genera estos beneficios, califican o no para poder obtenerlos, ¿ya? Ahí las asesorías contables son de vital importancia porque les permiten a las empresas ordenarse, tomar decisiones informadas y verificar si de acuerdo a las utilidades o a los ingresos que han percibido durante el año tributario anterior podrían ser sujetos o no de estos beneficios que establece la ley para compensar este incremento del salario mínimo. Abogada, ¿qué sucede si una empresa incumple esta ley? ¿Qué puede hacer un empleado?
El trabajador frente al incumplimiento de una empresa siempre va a poder recurrir a la dirección del trabajo respectiva, a poner las denuncias que corresponda para que sea esta institución la que en definitiva investigue y establezca las sanciones que correspondan en caso de incumplimiento. ¿Todo esto que estamos conversando de alguna u otra manera afectaría el comportamiento laboral en Chile? La verdad es que no. La verdad es que no porque, este incremento, si la ley sale o entra en vigencia en mayo del 2023 de manera escalonada, por lo que les permite a las empresas conocer con bastante antelación los momentos ya en los cuales se han ido produciendo estos incrementos de manera escalonada durante el tiempo. Por lo tanto, todo el periodo previo les permite a las empresas tomar decisiones, ajustarse, ajustar sus centros de costo, invertir, automatizar en ciertos casos para poder ser más competitivo en el mercado, también de acuerdo a su actividad comercial, y con ello también recibir más ingresos que les permitan hacer frente a este tipo de situaciones. La verdad es que es difícil pensar que alguien pudiese estar en contra ya, de este aumento del salario mínimo, que viene de cierta manera a proteger a aquel sector o a aquella fuerza laboral que es más vulnerable también en nuestro país. De esta manera, entonces, esta ley establece ya de manera muy anticipada y da a conocer a todas las empresas cuándo se deben ajustar los sueldos mínimos, en qué cantidad, y establece también subsidios y beneficios que les permitan a las pymes poder afrontar estos ingresos sin que se vea disminuida la fuerza laboral o que se vea castigada también la fuerza laboral. Bueno, y me imagino que hay muchos de ustedes también que nos están viendo que tienen consultas. Pueden hacerla llegar escaneando el código QR que están viendo en su pantalla. Y tenemos una pregunta, de hecho, que vamos a leer a continuación para que la abogada la responda. Dice: hola, se está hablando de que se podría pagar la hora de colación, ya que no se estaría saliendo del recinto. ¿Es tan así de factible o no? Abrazos. A ver, la hora de colación, la colación en primer lugar, esa hora o esa media hora, dependiendo el tiempo que se le otorga al trabajador, la persona puede salir a comer o al interior de la empresa si cuenta con los medios necesarios para poder hacerlo, o destinar su hora de colación para almorzar afuera, ¿ya? Okay. Pero la asignación, que entiendo que por ahí podría ir la pregunta, no se debiese ver mermada por el incremento del salario mínimo, en caso alguno. Ok, desde ese punto de vista entonces la respuesta sería que no hay cabida en este caso en particular de la hora de colación. No. Pero yo quiero llevarla, por ejemplo, a otro caso, a otra situación, ¿no? De movilidad, no solo de colación, de horas extra. Usted también mencionaba con respecto a cierta bonificación que se recibe. Eso uno podría desde ahora en adelante tener esa conversación con el empleador y ver de qué manera quienes tengan un sueldo menor a lo que ya estamos mencionando podrían llegar a un acuerdo, ¿no? Uh-huh. En el caso de la hora extraordinaria, la verdad es que ahí poco se podría hablar de acuerdo, porque es la misma ley la que establece el recargo legal con el que hay que pagar esa hora extraordinaria. Por lo tanto, no queda mucho margen de negociación para el empleador pagar menos de lo que establece la ley. Por lo tanto, la empresa siempre va a estar obligada a pagar como mínimo el recargo legal de esa hora extraordinaria. Por lo tanto, aumentado el salario mínimo, también aumenta, como bien tú dices, la hora, el valor de la hora extraordinaria. En cuanto a las bonificaciones, la verdad es que toda modificación que se deba pactar de acuerdo a los bonos u otras asignaciones que reciba el trabajador a consecuencia del contrato de trabajo sí pueden ser conversadas, nada lo impide. Y en el evento de acceder a ellas, es decir, que el bono va a recibir un aumento producto del incremento del salario mínimo, eso se puede dejar pactado en un anexo de contrato y nada lo impide. Igual, abogada, sería importante que señalemos la diferencia de cuál es un sueldo base y cuál es un sueldo mínimo. A ver, la remuneración en general, pensándola como un todo, está compuesta de distintos ítems, donde tenemos un sueldo base, que tenemos el que vendría siendo el sueldo imponible, está compuesta por la gratificación legal y por estas asignaciones que nosotros hemos ido conversando, que son la colación, la movilización, el bono de teletrabajo en el caso de que exista esta modalidad en la empresa, o el bono de herramientas, la asignación de herramientas, bien digo, y otros bonos que contractualmente el empleador con su trabajador pactaron libremente, ¿ya? Por lo tanto, cuando hacemos este desglose
de la liquidación de sueldo, que es lo que la gente más coloquialmente conoce, Sí. vamos a ver que el sueldo base va a estar condicionado como el sueldo mínimo. Perfecto. Eso es. Así se debiese leer una liquidación de sueldo. Ajá. Correctamente, claro. Lo ideal Correctamente, sería claro. que también las personas se dieran el tiempo de analizar ese tipo de documentación, que me imagino que también han tenido muchos casos de personas que quizá no saben diferenciar este tipo de elementos que Ale menciona. Efectivamente, las liquidaciones de sueldo está compuesta por haberes, ¿ya? Que está el imponible o el bruto, como se le conoce normalmente, y es que este va a estar compuesto por este salario mínimo, que ya sabemos que aumentó, por la gratificación legal, que ese es un cálculo que se tiene que hacer conforme a las pautas que establece la misma ley, los bonos, que son imponibles también, bonos por responsabilidad, bono por cumplimiento de meta, eso va a depender de cada contrato de trabajo, y las asignaciones no imponibles. Por lo tanto, todos estos ítems son los que tiene que ir revisando el trabajador cada vez que recibe una liquidación de sueldo. Y la parte el ítem o el haber que dice relación con el sueldo, con el aumento del sueldo mínimo, debiese indicarse como sueldo base. Esa es la lectura que tiene que dar una persona cuando recibe su remuneración. Lo correcto, lo legal. Exacto. Abogada, igual nos gustaría revisar la página, porque sé que hay muchas personas que seguramente tienen consultas, ya sean los empleadores o los empleados, los trabajadores. Estamos viendo en pantalla. ¿Qué podemos encontrar en ella? Bueno, acá nosotros como Auditeri nos encargamos de entregar una asesoría integral para las empresas, tanto desde un punto de vista contable, tributario, laboral, servicios legales y outsourcing básicamente administrativo, y servicios de apertura también de sociedades que desean invertir acá en nuestro país. En relación a los servicios legales y los servicios laborales, que son dos áreas que hoy, con todas estas implementaciones de todas estas normativas nuevas que están saliendo, son áreas que están trabajando muy de la mano, porque hoy no solamente tenemos el incremento del sueldo mínimo, sino que también tenemos, como bien señalamos anteriormente, la disminución de la jornada ordinaria en relación a la nueva ley de las 40 horas y la ley Karim, que entra en vigencia, que es muy importante también a contar de agosto, donde se establecen hartas exigencias también en cumplimiento para las empresas, desde un punto de vista preventivo, desde un punto de vista de acciones tendientes a prevenir eficazmente las conductas de acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. Entonces, estas dos áreas, estos dos tipos de servicios están trabajando muy de la mano para dar cumplimiento íntegramente a estas nuevas necesidades, a estos nuevos requerimientos legales, para que al final del día las empresas los puedan implementar conforme al texto de la ley, conforme también a la realidad de la propia empresa, y evitar las multas que puedan traer aparejada una mala implementación o una inobservancia a la normativa legal. Un servicio integral puede encontrar entonces en www.auditeris.com. Y abogada, queremos agradecerle, le dejamos la invitación inmediatamente para poder abordar todos estos temas que usted también nos menciona, que son sumamente importantes para los trabajadores y empleadores de nuestro país. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Nosotros hacemos una pausa nuevamente.